buenas tardes a todos los participantes. Continuando con nuestras telecapacitaciones desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. El día de hoy les presento al doctor Edilberto Estela Chunga, cardiólogo pediatra que labora en el servicio de cardiología de nuestra institución. Él hablará un tema muy importante: manejo actual de la insuficiencia cardíaca en pediatría. Con ustedes queda el doctor Estela. Puede empezar, doctor Estela. Muchas gracias, Melba. Ante todo, buenas tardes a todos los participantes en esta reunión. Agradeciendo también a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño por brindarme la oportunidad de poder dirigirme a usted y hablarle de un tema tan importante y apasionante en mi caso, como es la insuficiencia cardíaca y su tratamiento. Entonces, vamos a hablar acerca del tema. Voy a presentar pantalla. ¿Se ve? Sí, está bien. Ya. ¿Podría ampliar la pantalla? ¿Se podría? A ver. Doctor Estela, se ve muy bien su pantalla. Puede empezar a Ya. compartir. Perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre el tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca en pediatría. Este, eh, Usualmente es el tratamiento convencional que venimos usando de manera constante ya desde hace varios años, con algunas cosas, algunas novedades, y quiero proponerles también una terapéutica alternativa que creo yo es el futuro en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y que, como todos sabemos, si el tratamiento es beneficioso en adultos, probablemente también se extrapole a los niños. Entonces, primero un poquito de fisiopatología, y vamos a tener que la insuficiencia cardíaca va a originar que caiga el volumen minuto en cada eyección del ventrículo, caiga la presión. Esto va a activar a una serie de sistemas neurohumorales que van a producir vasoconstricción y va a comenzar a retenerse sodio y agua. Entonces, esto va a aumentar el volumen circulante, va a aumentar la resistencia vascular sistémica, y el volumen circulante aumenta la precarga, aumenta el estrés parietal y incide aún más sobre la falla del ventrículo. El aumento de la resistencia vascular sistémica aumenta la poscarga, produce igualmente estrés parietal e incide en una mayor falla miocárdica. La cosa que para eso se entra en un círculo vicioso, ¿no? En el cual se van a activar una serie de sistemas neurohumorales, como pueden ver ustedes acá, ¿no? El sistema calicreína-bradicimina, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, arginina, vasopresina, etcétera. Y todos estos, con el constante y la permanente activación, van a originar cambios ultraestructurales en el corazón, que van a determinar que aparezca inicialmente el remodelado, que puede ser por hipertrofia, como consecuencia de la poscarga aumentada, o una dilatación como consecuencia de la precarga aumentada. Se van a activar los sistemas neurohumorales, va a suceder la apoptosis y la producción de sustancias oxidorreactivas, que al final de cuentas, ya en esas insuficiencias cardíacas terminales, van a alterar la morfología no solamente del ventrículo de las cavidades cardíacas, sino a nivel ultraestructural también se va a alterar la morfología y el funcionamiento del propio miocito, con cambios genéticos, como se está viendo en la actualidad con los estudios recientes.
en cuanto a las causas que pueden originar insuficiencia cardíaca, tenemos que tener en cuenta que hay causas en las cuales no hay disfunción ventricular, ¿no? Dentro de estas están las que producen sobrecarga de volumen. Los shunt de izquierda a derecha, por ejemplo, los más conocidos, CIA, CIB, PCA, canal atrioventricular común, las insuficiencias valvulares, regurgitación aórtica, pulmonar, mitral, y las que producen sobrecarga de presión. En el lado izquierdo, estenosis aórtica, coartación, y en el lado derecho, la estenosis pulmonar o la tetralogía de Fallot. El tratamiento que se acepta y que constantemente lo usamos en el servicio es primero, cuando hay una causa de una cardiopatía de fondo, o sea, la insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular, o sea que hay una cardiopatía de fondo donde el ventrículo está trabajando bien, entonces acá hay que corregir la causa, ya sea de los shunts o de las insuficiencias valvulares, hay que corregirlas, y mientras tanto hay que dar el tratamiento con inhibidores CK, con diuréticos y la digoxina que se usa en determinadas situaciones. Igualmente, cuando hay insuficiencia valvular, se usa lo mismo, a excepción que se ha probado que la digoxina no actúa en las insuficiencias valvulares. Cuando hay sobrecarga de presión, hay que corregir la cardiopatía que está originando esta sobrecarga de presión, y si hay hipertensión, se podría tentar el uso del beta bloqueo, o cuando hay también estenosis infundibular, como sucede con el Fallot y el uso del propranolol. La cuestión es cuando la insuficiencia cardíaca es producida en un corazón que tiene disfunción ventricular. Y con eso nos estamos refiriendo generalmente a las cardiomiopatías, ¿no? Entonces, en cardiomiopatías pueden haber casos en los cuales no hay cardiopatía estructural y en las que sí hay cardiopatía estructural. O sea, una cardiopatía congénita asociada, quiere decir esto. Sin cardiopatía congénita, con cardiopatía asociada. Entonces, cuando no hay cardiopatía estructural, están las miocardiopatías primarias, las conocidas, la miocardiopatía dilatada, la no compactada, la hipertrófica, la restrictiva, o puede ser debido también a una miocardiopatía secundaria, como es el caso de la miocarditis, cualquiera de las enfermedades inflamatorias conocidas, el lupus, por ejemplo, el ALCAPA, la cardiomiopatia ritmogénica, la tóxica, debida, por ejemplo, a algunas drogas, ¿no? Entonces, el manejo fundamentalmente cuando no hay cardiopatía estructural y solo se trata de una deficiencia en la contractibilidad, una deficiencia sistólica. Entonces, acá se van a usar inhibidores CK, diuréticos, la digoxina, beta bloqueo. Se puede usar la terapia de resincronización, las células progenitoras autólogas, y si no resulta, el trasplante cardíaco. Por supuesto que nosotros llegamos hasta esta parte nomás, hasta el beta bloqueo, porque la terapia de resincronización y las células progenitoras autólogas están todavía en estudio, pero se está viendo buenos resultados. El trasplante en el Instituto del Niño no estamos haciendo por el momento. Esperemos que algún día llegue ese momento, ¿no? Entonces, cuando hay cardiopatía primaria y cuando hay cardiopatía secundaria, el tratamiento es el mismo, con la única diferencia que en la secundaria hay que tratar la causa que origina la miocardiopatía dilatada. Cuando hay cardiopatía congénita en un paciente que tiene disfunción ventricular, entonces acá ya estamos hablando de cardiopatías complejas que tienen una disfunción ventricular primaria, ¿no? Entonces está la transposición corregida congénitamente, y potencialmente cualquier cardiopatía puede llegar a estar en esta situación. Luego están las cardiopatías en las cuales la disfunción del ventrículo aparece tardíamente, y son precisamente las cardiopatías que han sido operadas, sea con una cirugía paliativa o una correctora. Entonces, por ejemplo, son los casos de las cardiopatías en las cuales se le ha hecho una cirugía tipo Fontan o de circulación univentricular tipo Fontan, o
por ejemplo, con aquellas transposiciones que han sido operadas con las técnicas de Musta-Roseni. Acá el tratamiento muy similar al anterior, es con inhibidores seca, con diuréticos, ¿no? La digoxina, el beta bloque, igualmente la terapia de resincronización y el trasplante cardíaco. Bueno, entonces para enfocarnos ya sobre el punto del tratamiento, hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Estamos o vamos a tratar a un paciente que está en insuficiencia crónica o un paciente que está en insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, cuando es insuficiencia cardíaca crónica, la nueva clasificación la va a dividir en aquellas cardiopatías que tienen fracción de eyección reducida, vale decir disfunción sistólica, o aquellas cardiopatías que tienen fracción de eyección preservada, vale decir disfunción diastólica. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver específicamente para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, vamos a tener que vamos a encontrarnos con un ventrículo izquierdo dilatado, aumento de la presión en el ventrículo izquierdo y consecutivamente aumento de la presión del ventrículo derecho. Entonces, la meta que vamos a tratar de obtener con estos pacientes es mejorar los síntomas y mejorar la supervivencia de estos pacientes. Entonces, acá me he permitido traer el tratamiento que se utiliza a partir de un trabajo hecho en el 2013 con la Sociedad Canadiense de Cardiología, donde estipula bastante bien las dosis, los medicamentos a usar y algunos comentarios que son importantes tener presentes cuando usemos estos medicamentos. Por ejemplo, cuando hablamos de antagonistas de aldosterona, específicamente la espironolactona, la dosis la conocemos, 1 a 4 miligramos kilo día en dos dosis. Hay que tener en cuenta la hipercalemia que produce y la probable ginecomastia en varones. Cuando usamos inhibidores seca, usamos nosotros en el hospital fundamentalmente captopril y las dosis van desde 0,6 a 4 miligramos kilo día, haciendo una pequeña salvedad en los neonatos que la dosis es de 0,1. El captopril, fundamentalmente es una droga como inhibidor de enzima convertidora de primera elección para los niños mayores de 5 años. Para diferenciarlo del enalapril, que es otro medicamento de este grupo, que es primera elección para los niños con insuficiencia cardíaca, pero que tienen más de 5 años. Aquí hacen una salvedad que es importante tenerla presente y que felizmente nosotros no la vemos frecuentemente, es que cuando ellos añaden el captopril, ellos comienzan muy levemente con las dosis. ¿Por qué? Porque ellos tienen una incidencia de hipotensión al usar el captopril. Es algo que nosotros felizmente no vemos. Y por eso ellos, Estados Unidos, Canadá, aconsejan monitoreo de 2 horas por lo menos una vez que se ha iniciado el tratamiento del captopril, ¿no? El captopril, en cuanto a cuántas veces hay que dar en el día, ha sufrido una serie de cambios con el tiempo. Primero se dijo cada 6 horas, después cada 12 horas. Actualmente se ha aceptado que debe darse 3 veces por día. En enalapril, la dosis va de 0,1 a 0,5 miligramos y resulta, como ya dije, una elección para los niños mayores de 5 años. El ramipril y el perindopril no se han usado hasta el momento en niños pequeños. Los trabajos que hay en nivel de evidencia C con trabajos pequeños o casos aislados son en niños mayores y se ha visto de que la inhibición tisular de la enzima convertidora es mucho más sostenida y mucho más fuerte que el enalapril. De tal manera que en el caso específico del ramipril, por ejemplo, la presión de llenado está reducida más sostenidamente en la resistencia vascular sistémica.
El perindopril también se usa en niños mayores, ¿no? Y tiene efectos también elevados de inhibición de la enzima convertidora a nivel tisular, mucho mayor que el enalapril. Tanto ramipril como perindopril tienen una mayor inhibición que el enalapril en cuanto a la enzima convertidora. Esto es importante tenerlo presente. El losartán, que es un antagonista de los receptores de la angiotensina 2, que en algunas situaciones hemos visto, e inclusive algunas guías ponen a losartán en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Acá he remarcado que no existe una evidencia importante para poder usar el losartán en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de los niños. Esto hay que tenerlo presente porque no se ha probado que sea totalmente efectivo. No sé si en el futuro aparecerán trabajos que nos apoyen el uso de los sartán, pero por el momento no lo hay. En cuanto a los beta bloqueadores, que son ya, a pesar que el beta bloqueo tiene el nivel de evidencia C, a excepción de la cardiomiopatía dilatada, en donde sí ya se usa frecuentemente, el consenso de los cardiólogos es a usarlo. Y si ustedes van a revisar las guías de tratamiento de los pacientes pediátricos con insuficiencia cardíaca, van a ver al beta bloqueo dentro del tratamiento, y específicamente con el carvedilol y el metoprolol. El carvedilol se da en 0,1 miligramos kilo día dividido en dos dosis, haciendo la salvedad que cuando el niño es menor de 4 años, la dosis se debe dividir cada 8 horas. Esa es la única salvedad que hay que tener presente. Y la otra que es una droga de primera elección, pero siempre y cuando la presión arterial sistólica esté normal, porque ustedes saben que esto hace bajar la presión arterial, entonces hay que tener una presión arterial sistólica normal para poderlo usar. El metoprolol se usa en niños menores de 50 años a la dosis de 0,5 miligramos kilo día, dividido también en dos dosis, ¿no? Y si se quiere ir aumentando la dosis, se hace cada 2 semanas, ¿ya? Esta droga sí puede ser usada cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca y presión arterial sistólica disminuida. El bisoprolol, no tenemos mucha evidencia para el uso en insuficiencia cardíaca. Lo único que sabemos es que se usa en niños que tengan más allá de 50 kilos de peso. El propranolol es un fármaco que nosotros usamos para varias indicaciones. La dosis va de 1 a 6 miligramos kilo día y se da cada 6 horas. ¿Ya? Lo importante es que la indicación precisa del propranolol está en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que además tienen una taquicardia o cualquier taquiarritmia supraventricular. Y por supuesto, también los usamos cuando hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y derecho, vale decir, cardiomiopatía hipertrófica o en la tetralogía de Fallot. La digoxina, que siempre ha sido un problema para el uso de la digoxina en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, se debe decir que resulta ser una droga de primera elección cuando hay frecuencia aumentada. Ustedes saben que en insuficiencia cardíaca la taquicardia es muy mala, no ayuda al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos una frecuencia muy alta, podríamos intentar con la digoxina, con la condición de que en las dosis de mantenimiento, ¿no? Si el paciente tiene más allá de 2 años de peso, debemos usar 10 microgramos kilo día, o si es mayor de 2 años, 8 microgramos kilo día dividido en dos dosis. Siempre cuando usemos digoxina, tenemos que tener la precaución de reducir la dosis en un 25% cuando se asocia la digoxina de carvedilol a amiodarona, a propafenona y a quinidina, que pueden interferir con el metabolismo de la droga. Y si hay problema renal,
hay que disminuirla en el 50%. La cosa es que cuando nosotros usemos digoxina, tendríamos que dosar. Lo óptimo, lo ideal sería dosar los niveles de digoxina en sangre. Antes hacíamos en el instituto, no sé por qué ahora ya no lo podemos hacer, o no sé si ya hemos retomado eso, pero lo ideal es manejar los niveles de digoxina entre 0,9 y 14 nanomoles por litro. Ese es el manejo ideal para evitar la intoxicación digital. Ahora, después de haberle mencionado las drogas que usamos y en qué tipo de patología las vamos a usar como mostramos en las primeras diapositivas, vamos a hablar de algunas acotaciones que me parece que son importantes. Primero que si vamos a usar furosemida, esta se puede usar sola o combinada con espironolactona, eso hacemos nosotros frecuentemente en el hospital, ¿no? Sin embargo, los trabajos hechos en niños han indicado que no hay un beneficio claro en el uso de la furosemida, pero el consenso de los cardiólogos es a su uso, a usar furosemida en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Con los inhibidores de la enzima convertidora son importantes porque se ha mostrado que revierten la remodelación y la vasodilatación. Y lo más importante de todo, que disminuyen la mortalidad y el tiempo de hospitalización en el paciente. Ya en pediatría, los estudios con IECAS han sido estudios de poca potencia, estudios con un número reducido de casos, como sucede en la gran mayoría de los fármacos que se usan en pediatría. Por eso es que son este nivel de evidencia C, a a lo más B, ¿no? Sí, aunque haya consenso de los autores para usarlos, pero los trabajos que demuestran eso en realidad son escasos o están limitados a pocos casos, ¿no? Entonces los estudios son de escasa potencia para demostrar esto de acá, ¿ya? Y se ha demostrado que pueden mejorar los parámetros hemodinámicos de diversas patologías cardíacas en pediatría. El beta bloqueo antagoniza los efectos simpáticos. El beta bloqueador va a bloquear a los receptores B1 y B2 del corazón, y acá lo valioso de su ayuda en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, y también contribuyen a revertir la remodelación inversa, como le llaman algunos. Entonces, sin embargo, el carvedilol no ha mejorado los resultados clínicos de los escasos trabajos que se han hecho en pediatría. Pero acá remarco que estos trabajos son de escasa potencia, ¿no? Se hizo una revisión Cochrane de miles de estudios en los cuales se usaba el carvedilol en insuficiencia cardíaca pediátrica, y se llegó a la conclusión que no se aconseja ni se desaconseja el uso de carvedilol en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ustedes van a las guías del tratamiento de insuficiencia cardíaca a nivel mundial y ahí está bien clarito la indicación del carvedilol. Nosotros ya lo hemos comenzado a usar en cardiomiopatía dilatada con una espectacular respuesta al tratamiento. Dentro de los antagonistas de los receptores de aldosterona, valga decir espironolactona, tienen una acción antifibrinolítica y de remodelación inversa, ¿no? Mejoran la supervivencia cuando son combinados con inhibidores SECA y con beta bloqueo, eso en adultos. Sin embargo, no hay datos que respalden o refuten su uso en pediatría. Nosotros lo usamos ampliamente en el servicio. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, ¿no? En este caso estamos hablando, estamos hablando de los sartán que habíamos mencionado. No hay datos pediátricos o estudios que demuestren su utilidad. La digoxina, tampoco hay datos pediátricos, pero se aconseja en los pocos que hay en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que tiene fracción de eyección reducida. Cuando estamos ante las cardiomiopatías dilatadas es un asunto muy interesante porque ustedes saben que
la función sistólica en la cardiomiopatía dilatada está venida a menos, ¿no es cierto? Nosotros usamos, porque en una función sistólica venida a menos, vamos a tener que va a haber ectasia sanguínea, formación de tromos y probable desprendimiento de émbolos. Entonces, en ese caso, nosotros usamos aspirina, ¿no? 0.3 a 0.5 miligramos kilo, o esta es una recomendación del 2016 si se trata de una cardiomiopatía dilatada con fracción de eyección menor del 25%, o sea, prácticamente ese ventrículo no se contrae, entonces le indican warfarina con la finalidad que el INR esté entre 2 o 3. O se puede indicar heparina de bajo peso molecular con tal de que el antifactor 10A esté entre 0.5 y 1. El neseritide, que es posiblemente beneficioso, no está demostrado, lo traigo únicamente porque se reporta el uso en algunas guías, que no está demostrado el beneficio del neseritide en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Los inotrópicos se usan cuando el paciente es candidato para trasplante cardíaco o cuando tiene una insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento. Por inotrópicos estamos hablando específicamente de dopamina, dobutamina y de adrenalina. Los datos que existen en pediatría con el mirrinone y el levosimendan son escasos. Sin embargo, el levosimendan ha sido utilizado para los pacientes que hacen ICC en el posoperatorio de cirugía correctora de cardiopatía congénita, y el mirrinone es uno de los más usados en insuficiencia cardíaca refractaria. Y luego pasamos ahora a hablar sobre la insuficiencia cardíaca que tiene fracción de eyección preservada, o sea, cuando hay una disfunción diastólica. Acá hay aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, hay aumento de la presión tanto auricular izquierda como de las venas pulmonares, y puede haber por fenómeno eh, puede haber inclusive una presión, un aumento de la presión arterial por un fenómeno reflejo. Entonces, hay que mejorar la congestión pulmonar en estos pacientes y mejorar el edema si es que lo hubiere. En esto vamos a usar igualmente los diuréticos combinados con nitratos u otro diurético, ya lo había mencionado, tampoco existen datos pediátricos que apoyen este uso, hay que vigilarlos cuidadosamente. En disfunción diastólica no están indicados los IECAS y los bloqueadores receptores de adrenalina. Se ha intentado el uso con bloqueadores de canales de calcio, específicamente el verapamilo, pero por poco plazo de tiempo y en pequeños ensayos, ¿no? En pediatría, esto es en adultos, porque en pediatría no hay estudios pediátricos que apoyen este uso. La espironolactona sí mejora significativamente el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, la remodelación y los índices de activación neurohumoral. Todos esos sistemas que lo dijimos anteriormente se activaban cuando estábamos en un paciente con insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de la fosfodiesterasa están indicados en la ICC que se asocia a hipertensión pulmonar. La dioxina no se usa, los inotrópicos solamente milrinona, el levosimendan y el ixatroxime, que no usamos acá, se lo traigo para cultura general nomás, por sus propiedades lucitrópicas. Lucitrópica significa capacidad de mejorar la relajación del ventrículo para que pueda aceptar mayor cantidad de sangre. Por estas propiedades, en disfunción diastólica, podemos usar la milrinona y el levosimendan, ¿no? Dentro de los vasodilatadores pulmonares no se recomienda el beta bloqueo, y parece, bien clara la palabra, parece útil el uso de la prostaglandina E1. Voy a comenzar a correr un poquito porque ya veo que estoy ajustado de tiempo.
Este es un esquemita que salió en el 2013 de la Sociedad Canadiense y me parece que es muy importante, muy interesante, muy didáctico y todo el mundo lo usa, así que lo ponemos a consideración, en el cual utilizamos una clasificación de la New York Heart Association con la clasificación de Ross mezclada, en donde existen 4 clases funcionales. Uno es la clase funcional en la cual no hay síntomas, pero sin embargo ya existen cambios ecocardiográficos. Y ECAS está indicado en esta clase funcional. Cuando ya aparecen síntomas leves, ya podemos agregarle los IECAS, el beta bloqueo y la espironolactona y algunos pulsos vía oral de algún diurético. Vale decir, la cifurosemida. Cuando los síntomas ya son moderados, seguimos con la línea de tratamiento, pero ya el diurético prácticamente pasa a ser endovenoso y durante todo el día. En la clase funcional 4 siguen las mismas drogas exactamente, pero ya comenzamos a usar inotrópicos endovenosos, dopamina, epinefrina o vasodilatadores, nitroprusiato, ¿no? Y cuando los síntomas son refractarios, bueno, acá ya no queda otra cosa sino preparar al paciente para el trasplante cardíaco y para eso tenemos que usar dispositivos de asistencia o soporte ventricular, ¿ya? Hay que tener, este es el manejo más o menos de toda la secuencia de insuficiencia cardíaca, haciendo la acotación que en el primero y segunda fase vamos a usar vía oral y en la tercera y cuarto estadio y el paciente está bien delicado, está hospitalizado, hay que usar drogas endovenosas fundamentalmente y ya estaríamos ante una insuficiencia cardíaca aguda. De aquí para acá es crónica que se mantiene en su casa, hecha en su casa, que puede recibir un tratamiento de mantenimiento, pero cuando se complica y pasa insuficiencia cardíaca aguda, entonces acá la cosa ya cambia, porque tenemos que usar las drogas endovenosas, específicamente la furosemida, estas siguen siendo vía oral, y luego ya comenzamos a usar inotrópicos, comenzamos a usar ya dispositivos de asistencia ventricular. Entonces, cuando nosotros ya estamos con un paciente en insuficiencia cardíaca importante, entonces tenemos que tener presente que hay que usar la clasificación de Killip que se usó hace varios años para el uso de la insuficiencia cardíaca postinfarto. Entonces, esta clasificación de Killip todavía tiene vigencia en un momento y tenemos que ver pues si el paciente está como se clasifica, es cálido y seco. ¿Qué significa cálido? Quiere decir que existe una perfusión arterial, perfusión tisular adecuada, y seco quiere decir que no hay congestión pulmonar. Entonces, este paciente simplemente hay que prevenir la progresión de los síntomas, hacer profilaxis, podríamos decir. Cuando el paciente está con congestión, pero tiene aún una buena circulación, diurético fundamentalmente. Cuando el paciente tiene una mala circulación, o sea, está caída la presión, no hay una correcta irrigación de los tejidos periféricos, entonces, pero que no hay congestión pulmonar, se pueden usar inotrópicos, vasodilatadores. Pero cuando el paciente está con una mala circulación periférica y encima de eso está congestionado, hay que usar diuréticos, ¿ya? Usar diuréticos y una serie de tratamientos adicionales como son vasodilatadores, inotrópicos y los mecanismos tal vez de asistencia ventricular. Entonces, hay que tener presente eso, por favor, para poder utilizar las drogas según el tipo de paciente que tengamos en la insuficiencia cardíaca aguda. Estoy hablando de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, en el tratamiento, los diuréticos van a disminuir el volumen sistólico, van a disminuir la presión de cuña capilar y van a disminuir la resistencia vascular sistémica, ¿no? Los vasodilatadores tienen experiencia limitada en niños. Les vuelvo a decir, no hay estudios que apoyen el uso de esto. El nitroprusiato, a pesar de todo, es el que más se usa y no se usa en insuficiencia cardíaca aguda. Inotrópicos,
Los estudios han demostrado, miren, paradójicamente, a pesar de que los seguimos usando, ya han demostrado que disminuyen notablemente la supervivencia. Y cuando se asocian a vasodilatadores, aumenta más la, la mortalidad. No hay estudios en niños que prueben esto, sin embargo, pero nosotros, cuando tenemos un paciente 3 con nivel de evidencia inclusive C, seguimos usando inotrópicos y vasodilatadores específicamente cuando la presión se nos está yendo al suelo, cuando el paciente está en un shock cardiogénico, ¿no? Lo importante es que de manera a corto plazo mejoran, ¿sí? La perfusión y los síntomas, estos sinotrópicos, ¿no? Pero después a la larga no resultan siendo beneficiosos porque aumentan la mortalidad. Entonces, ¿en qué indicaciones usaríamos esto? En aquellos pacientes que ya tenemos seguro que lo vamos a poner en un aparato o en un dispositivo de apoyo ventricular, ¿no? Podría ser, no sé, un corazón artificial mientras el paciente espera el trasplante. Por supuesto que eso es lo ideal que deberíamos hacer nosotros, pero nos quedamos tan solo al uso de medicamentos. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, la milrinona es la más usada en niños inclusive, pero no hay datos que apoyen que mejora la supervivencia a largo plazo, ¿no? El levosimendan, o sea, los sensibilizantes del calcio mejoran el inotropismo, disminuyen la poscarga, ¿no? Porque producen vasodilatación periférica. Es un inodilatador, al igual que la milrinona. Entonces, en los niños, en los adultos mejora la hemodinámica. Para variar, los estudios pediátricos solamente están limitados a la postcirugía de corrección de cardiopatía congénita. Son beneficiosos y esto se ha demostrado únicamente en trabajos de casos aislados o series pequeñas. Como le dije, nivel de evidencia C. La anticoagulación en insuficiencia cardíaca aguda no está indicada y esta es una novedad, al menos para mí, que en los pacientes que están con insuficiencia cardíaca aguda se activa el eje hipotálamo pituitario adrenal y por el estrés hace que aumente la resistencia vascular sistémica. Entonces se pueden dar demostrando previamente que el paciente tiene niveles de función hormonal tiroidea disminuida, estaría indicado el uso de hormonas tiroideas solo en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda. La inmunomodulación que se usa fundamentalmente en miocarditis no ha demostrado que sea beneficioso ni la inmunoglobulina endovenosa ni tampoco el uso de corticoides que actúan específicamente en este nivel del eje hipotálamo y pituitario suprarrenal. No hay datos que apoyen el uso del corticoide ni en miocarditis ni el uso de la inmunoglobulina, ¿no? E inclusive hay un porcentaje, un 30% de miocarditis que evoluciona favorablemente dejando al corazón indemne. Entonces, en estas situaciones, no, no se sabe si al dar corticoide el beneficio que se ha obtenido en estos pacientes es porque la miocarditis respondió adecuadamente al tratamiento o si fue porque la evolución que sucede en ese 30% de pacientes hacia la normalidad. En la insuficiencia cardíaca aguda, las drogas que podemos usar, dobutamina, dopamina, ¿no? No se aconseja usar dosis altas de dobutamina por el poder arritmogénico que tiene el paciente y la epinefrina resulta ser la droga de primera elección cuando existe un gasto cardíaco bajo, ¿no? Y existe una hipoperfusión marcada. La furosemida, estamos hablando de insuficiencia cardíaca aguda, la furosemida es primera elección cuando hay síntomas congestivos, pero siempre y cuando el gasto cardíaco sea razonable, porque si le ponemos a un paciente que está con gasto cardíaco bajo,
vamos a aumentar su situación crítica, ¿no? El ácido clínico me lo voy a saltear porque hay poco tiempo y porque no lo usamos mucho en el servicio. El levosimendan, ¿no? Tiene una experiencia limitada en insuficiencia cardíaca aguda en niños. El mirrinone sí se usa y es una droga de primera elección cuando se necesita un apoyo inotrópico moderado, ¿no? Acá están la dosis de carga, la infusión continua y la dosis máxima. El Neserity, a pesar de que se ha puesto y se ha considerado en la insuficiencia cardíaca aguda, esto es en adultos, en niños no ha sido probado adecuadamente. Y el nitro, por cierto, sí lo usamos y es una droga de primera elección, sobre todo cuando existe insuficiencia cardíaca vasoconstrictiva con presión arterial alta. Bueno, esto ya son cosas conocidas de la de la dobutamina, dopamina, la dobutamina, inhibidor de seca, a ver, ahora el uso del mirrinone es simplemente acá para resaltar las cualidades, ¿no? Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 que se usa en niños, sobre todo en aquellos que han sido sometidos a cirugía cardíaca, ¿no? Sirve para estabilizar la insuficiencia cardíaca descompensada, sobre todo en los casos de cardiomiopatía dilatada. El levosimendan es un inotrópico sensibilizador del calcio que aumenta el gasto cardíaco y el volumen sistólico, que produce una vasodilatación periférica y pulmonar, por eso se denomina que es un inodilatador, pero que puede producir hipotensión y proarritmia y por lo tanto hay que usarlo con cierto cuidado. Dentro de las medidas especiales que nosotros tomamos en algunas situaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues se puede considerar el uso del marcapaso, el uso de un desfibrilador cardíaco implantable, la resincronización que le mencionamos al principio, dispositivo de asistencia ventricular, el ECMO en los niños pequeños, la diálisis peritoneal, el uso de prostaglandina E1 y el trasplante cardíaco como última alternativa. Esta diapositiva es importante porque recién en estos últimos años, y ya veo que en la mayoría de las guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca se está usando, es que el hierro juega un papel importante y se está dando dentro del tratamiento de insuficiencia cardíaca el hierro. O sea, hay que considerarlo a partir de este momento en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque el hierro es esencial para producir energía del corazón. ¿Y por qué? Porque interviene en la síntesis del ATP en los cardiomiocitos dentro de las mitocondrias. Entonces, al mejorar esto, estaríamos mejorando la contractibilidad de los cardiomiocitos humanos y por ende es importante usarlo en la terapéutica para insuficiencia cardíaca. Y acá me he permitido, lo vamos a ver rápidamente porque me he sobrepasado de tiempo, algunos abordajes nuevos terapéuticos, la ibabridina, que es se encarga de bloquear al receptor sodio-potasio por la parte interna del receptor, impidiendo la entrada de una corriente que le denominan IF, y esta corriente IF se encarga de aumentar el tiempo de despolarización diastólica en el potencial de acción del músculo a nivel, perdón, el potencial de acción del nódulo auricular, y al prolongar la despolarización del nódulo auricular, del potencial de acción del nódulo auricular, para ser precisos, disminuye la frecuencia. Y hemos dicho que la frecuencia cardíaca es importantísima para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La apelina es importante, todavía está en estudio en animales, pero se ha encontrado que produce vasodilatación, reduce precarga y poscarga ventricular y aumenta la contractibilidad. Y de YAPA produce angiogénesis, ¿no? Y produce producción de vasos sanguíneos en el tejido
destruido, muerto. Entonces, este es uno de los avances que probablemente nos dará gratas sorpresas en el futuro. Acá este esquemita me pareció muy interesante porque a este esquema le llaman los 4 jinetes del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto está en adultos. Este programa, este tipo de tratamiento se usa en adultos y si resulta en adultos, como le dije, puede ser que también lo extrapolemos a los niños. Entonces, tenemos que en esto vamos a tener los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides. Estamos hablando específicamente de la espironolactona. El uso del beta bloqueo, ya hemos hablado ampliamente de eso. El uso de los inhibidores de la neprisilina y de los receptores de angiotensina, ¿no? Que son muy útiles en adultos y también la enfalglifosina, que es una droga que se usó en pacientes diabéticos para fomentar la diuresis sin producir alteración de disturbio hidroelectrolítico. Entonces se ha encontrado, miren ustedes, que estas 4 drogas juntas están dando un resultado espectacular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el adulto. Esperemos que eso sea así para poderlas usar en niños. Actualmente, el tratamiento de insuficiencia cardíaca está en la terapia con células madres, las pruebas genéticas que se están haciendo en la farmacogenómica. Entonces, así rápidamente, la terapia genética viene a ser la introducción de escasas tiras, podríamos decir así, de ADN y de ARN, con la finalidad de modificar la expresión genética de algunos de los tantos sistemas que existen dentro del miocito y que son deleterios para el miocito insuficiente. Entonces, la finalidad es, en pocas palabras, introducir material genético para modificar todas aquellas representaciones enzimáticas o todas aquellas em, corrientes que se siguen dentro del miocito y que son deleterias para el miocito, ¿no? Habíamos dicho en la primera diapositiva que cuando se genera este tipo de alteraciones, el miocito no le queda otra sino entrar en apoptosis y autodestruirse. Entonces, es introducir este material genético para bloquear algunas representaciones enzimáticas que pueden ser deleterias para el miocito. Entonces, la terapia génica está abocada a la modulación de la homeostasis del calcio dentro del miocito, a la manipulación de componentes del sistema beta-adrenérgico y a un aumento de la resistencia de los miocitos para que se autoliquiden, o sea, hacia la apoptosis. ¿Bien? Y acá a este nivel es donde están haciéndose los cambios mediante la introducción de este material genético, microRNA se llama, ¿no? Y con eso se va a conseguir modificar toda esa estructura alterada que se produce en el miocito insuficiente. La terapia de célula madre no viene a ser sino la introducción de células somáticas que pueden venir del mismo corazón, de la médula ósea, el tejido adiposo, y que tienen la capacidad de transformarse en miocitos. Ya, a partir de estas células vamos a formar cardiomiocitos. Se introducen por vía intracoronaria, intramiocárdica o intravenosa, y los resultados de estos exámenes, que todavía son incipientes, porque están haciéndose fundamentalmente en Japón y Estados Unidos, es que la función cardíaca mejora la tolerancia al ejercicio y mejora la calidad de vida, ¿no? Entonces, esa es otra línea de tratamiento futuro que vamos a tener presente. Y finalmente, si ya no se puede hacer nada con el paciente, tenemos al trasplante cardíaco. Según este dato de la International Society and Heart and Lung Transplantation, demuestran que, este es el reporte, me parece que es el reporte del 2016-2013, han encontrado que la supervivencia cuando el paciente es trasplantado en etapa de lactante es de 19 años con 7 meses.
Cuando se trasplanta entre 1 y 5 años, 16,8% de sobrevivencia, 14,5 cuando se hace entre 6 y 10 años y 12,4 cuando se hace entre 11 y 7 años. La conclusión de esto, y ellos que tienen esa facilidad en el extranjero, es que cuanto más temprano se haga el trasplante cardíaco, la sobrevida va a ser mayor. Bueno, me hubiera gustado ser más explícito sobre esto, pero realmente el tiempo es muy corto. No sé si existe alguna pregunta al respecto. Bien, doctor. Nos ha llegado una pregunta. Dígame. Dice, la insuficiencia cardíaca en el Instituto Nacional de Salud del Niño se presenta con mayor frecuencia en niños hasta qué edad o en adolescentes. Bueno, definitivamente la gran mayoría de nuestros pacientes que entran en insuficiencia cardíaca son niños, generalmente menores de 5 años. Este panorama ha variado porque si les hablo de 15 a 20 años atrás teníamos a los pacientes que tenían la fiebre reumática, que yo particularmente no la veo hace más de 10, 15 años. Y cuando estaban los reumáticos hospitalizados, ahí sí había insuficiencia cardíaca en niños, adolescentes, en escolares, ¿no? Ahorita fundamentalmente nuestros niños son menores de 10 años y fundamentalmente menores de 5. Los lactantes a veces, dependiendo de las épocas, son los que ocupan la mayor cantidad de camas en el servicio. Bien, doctor. Nos llega otra pregunta. ¿Qué tipo de dieta tienen indicado estos pacientes cuando tienen insuficiencia cardíaca moderada? Ya, primeramente una cosa que se debe aclarar y que ha fomentado una serie de controversias es que primero no hay que limitar el líquido cuando el paciente está estacionario, clase funcional 1 o 2, o mejor dicho, cuando está con insuficiencia cardíaca crónica. Si está en estado agudo, ahí sí hay que restringir volumen. Ahora, las dietas que se usan son las dietas hipercalóricas que generalmente tienen una alta concentración de ácidos grasos y sobre todo de azúcares, con la finalidad de que le pasemos la mayor cantidad de nutrientes, de sustancias energéticas en el menor volumen posible. Ahí estamos hablando de los pacientes que están con insuficiencia cardíaca aguda cuando puedan tolerar, por supuesto, cuando puedan tolerar la vía oral. Si están muy descompensados, se tendrá que optar por la nutrición parenteral, ¿no? Bien, doctor. Bueno, doctor Estela, no hay más preguntas, así que agradecemos por su participación en la que ha transmitido sus conocimientos, su experiencia adquirida pues en la atención diaria en el servicio de cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias, doctor. Por favor, sus palabras finales a sus participantes. Bueno, agradezco en primer lugar por la atención. Es un tema, es apasionante en realidad para mí. Siempre hay que tener presente la insuficiencia cardíaca y lo que siempre le digo a las personas a las quienes dirijo una charla sobre insuficiencia cardíaca es que hay que siempre tenerla en mente para el diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los chicos que vienen con un estado de obstrucción bronquial y los catalogamos como asmáticos, como bronquiolitis, y de repente por ahí no es eso, sino una insuficiencia cardíaca que puede dar los mismos síntomas y la terapéutica que se aplica es totalmente diferente para la insuficiencia cardíaca e incluso podría resultar perjudicial. Hay que tenerla siempre presente nada más y es una emergencia cardíaca. Gracias a ustedes por su audiencia. Bien, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Okay. Gracias también a todos los participantes. Los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.